Buenas noches amigos, saludos para todos los hermanos cubanos y bueno, hoy volvemos con el tema del embargo y el bloqueo interno y esta reflexión de quién miente. Bien, si bien ha tenido gran repercusión y muchas personas me han pedido que insista sobre el tema de explicarle al pueblo cubano que el embargo de Estados Unidos funciona contra el gobierno y no contra el pueblo, y que si el gobierno de Cuba le diera el derecho al pueblo cubano de crear empresas, derecho que tienen todos los ciudadanos en este planeta, incluso los de países chinos como Rusia y China, si el gobierno de Cuba les diera este derecho a los cubanos, pues el embargo pudiera ser burlado. Saludos, Elmer, gracias por estar siempre por aquí. El embargo pudiera ser burlado, señores. Y varias personas a las que les agradezco se han hecho eco de mis videos sobre el tema del embargo. Incluso hay quien ha hecho un post para apoyar este tema, porque es importante recordarles al pueblo cubano quién miente. Y como parte de esta cadena de transmisiones sobre el tema del embargo y el bloqueo interno, he querido llevar el tema un poco más allá. Incluso en las condiciones actuales, por el tema de que constantemente las plataformas y los medios de comunicación del régimen insisten en adjudicar la grave crisis sanitaria y la hambruna que hay en nuestro país al embargo de Estados Unidos. Pocos miran hacia la solución. Todos los comunistas apuntan a la crítica. Y como mismo se ha hecho eco, muchas personas de mis directas sobre este tema, se ha hecho eco la mesa redonda, resaltando la mesa redonda hoy, las cooperativas, buscando darle la justificación a lo injustificable. Decirle al pueblo cubano que cooperativa no es ni parecido a crear empresas. No existe en nuestro país la ley de empresa privada. Pero señores, si vamos al origen del problema, Fidel Castro ruso, creo que pudiéramos resolver con los comunistas el tema del bloqueo interno, el tema de por qué los cubanos no pueden crear empresas. Y quise rescatar el tan vitoreado concepto de revolución de Fidel Castro para, como dicen ellos, en las condiciones actuales, en medio de una pandemia, resolver de una vez los problemas que tiene la sociedad cubana. Repetir incansablemente que no hacemos nada con mirar hacia el norte y criticar. Tenemos que mirar hacia adentro y resolver los problemas de los cubanos con los cubanos. Fíjense bien, dice el concepto de revolución de Fidel Castro. Revolución es sentido del momento histórico. Pues bien, hoy nuestro país es gobernado por Díaz-Canel y un grupo de hombres que ninguno ha arriesgado su vida en ninguna guerra, pero sin embargo le venden al pueblo trabajador las medicinas y los alimentos en tiendas en dólares, pero van más allá y prohíben la circulación del dólar en la calle.
Sentido del momento histórico sería que Díaz-Canel, el ministro Gil y toda esa cúpula dirigida por Mariela Castro y su ex esposo y jefe de la industria económica militar, Calleja, analizaran que Fidel Castro y Raúl Castro no pudieron hacer a la economía estatal socialista en Cuba independiente y que tuvieron, tras la caída del campo socialista, todo el dinero, todos los créditos, toda la ayuda de la Unión Europea para levantar a la empresa estatal socialista, y no se logró. Eso sería tener sentido del momento histórico. Continúa el concepto de revolución. Es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Señores, deberíamos de invitar a los señores revolucionarios a dejar de financiar a la empresa estatal socialista. O si ellos quieren, adoran a su empresa estatal socialista, pues que continúen con la empresa estatal socialista, pero que permitan, ¿verdad?, la creación de empresas con todo el paquete de leyes y garantías constitucionales que ésta conlleva. Eso sería, aplicando el concepto de Fidel Castro, de cambiar todo lo que deba ser cambiado, darle los derechos económicos al pueblo cubano. Pueblo que hoy la empresa estatal socialista despide, no tiene para darle empleo. Sería un gesto de amor a la patria y sería, pues, una, ¿cómo decirlo?, es practicar básicamente este concepto de Fidel Castro, de cambiar todo lo que deba ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Señores, lo dijo en su momento, específicamente en el año 2000, lo dijo Fidel Castro. Y en ese momento, pues Fidel tenía a Venezuela inyectándole petróleo y billete a Cuba, y todavía Fidel podía darle el arroz y los frijoles a la gente. Pero cuando se habla de libertad e igualdad plena, se habla de que las personas tengan el derecho a escoger cómo trabajar, cómo alimentarse, qué pensar. Eso sería aplicar el concepto de Fidel Castro de revolución. Continúa el concepto de Fidel Castro. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Hoy proliferan las farmacias en dólares, mientras el gobierno se encarga de prohibir la circulación del dólar como billete en Cuba. Miren qué paradoja. Cuando el concepto de revolución dice, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. El primer derecho humano es el derecho a la salud. Y hoy proliferan las farmacias en dólares en nuestro país, mientras las farmacias populares están desabastecidas. Continúa, por supuesto, al entrar la empresa privada, pudieran entrar junto con banqueros, junto con industrias de todo tipo, pudieran entrar las transnacionales de las farmacéuticas a farmacias privadas, no a las farmacias privadas del Partido Comunista que hoy proliferan, sino a farmacias privadas que pudieran ser negocios de empresarios farmacéuticos del extranjero con farmacéuticos cubanos particulares.
Bien, continúa el concepto. Perdón. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Qué bonito sería que se aplicara el concepto de revolución de Fidel Castro, cuando los cubanos puedan crear empresas, cuando los cubanos puedan sacar la economía de sus trabajadores, la economía del país, pagando impuestos al gobierno. Qué bonito sería que los cubanos nos emancipáramos a nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Sigue el concepto de revolución de Fidel Castro, que para mí se apega mucho a lo que hoy necesita Cuba. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Escuchen bien esta parte del concepto de revolución de Fidel Castro. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Constantemente, Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro, el Congreso del Partido, hablan en nombre del pueblo. Pues bien, aquí está el reto a desafiar. Ángel, ahorita te leo, Angelito. Aquí está el reto. Este reto del que habla Fidel Castro, que es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Señores, es un desafío recibir a la empresa privada, recibir el desarrollo, que vuelvo y repito y recalco, no sería víctima del embargo, porque el embargo es contra el gobierno, no es contra el pueblo. Pues sería un desafío y Fidel les pide a los comunistas que asuman el desafío, que es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Por supuesto va a ser un desafío. Una empresa privada exitosa y una empresa estatal socialista en decadencia. Pero sin embargo, esta empresa privada le va a pagar impuestos a ese gobierno. Ese gobierno, con los impuestos que van a pagar todas las empresas y los empresarios, va a poder mejorar los hospitales públicos, va a poder hacer las calles de Cuba, pero incluso estos empresarios cubanos pagarían impuestos, contrario a lo que está pasando en la zona franca del Mariel con los chinos, que los chinos simplemente están operando por su cuenta porque Cuba le debe miles de millones de dólares. Y no está teniendo el pueblo cubano un beneficio de esa ocupación china que hay en la zona franca de Mariel. Continúa. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Perfecto. Que se defiendan todos los valores de los comunistas, pero sin quitarle los derechos al pueblo. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Creo que aquí se describe en esta parte del concepto de revolución la actitud que ha tenido el pueblo cubano durante 62 años hacia el Partido Comunista, hacia la revolución de Fidel Castro. Hemos sido un pueblo modesto, hemos sido un pueblo desinteresado, hemos sido un pueblo altruista, solidario y heroico, cumpliendo las misiones que Fidel Castro les asignó al pueblo cubano, al que hoy le niega los derechos económicos. Continúa el concepto de revolución de Fidel Castro. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Hace un par de días miraba en la mesa redonda, específicamente el viernes, al ministro Gil diciendo de que cómo se estaba preparando el nuevo proceso de, ¿cómo se llama esto último que hicieron? El ordenamiento para canalizar divisas a la empresa estatal socialista.
Empresa que lleva 62 años subsidiada y que está en quiebra y que es billete para la empresa estatal socialista, billete y billete para la empresa estatal socialista y sigue en quiebra. Entonces, creo que hay que ser realistas y darle los derechos a todos los cubanos para que tengan igual de oportunidad de creación y de empresas. Los mismos derechos que tiene la familia Castro. Continúa el concepto de revolución. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Señores, esta tarea no la han hecho los militantes del partido, que culpan constantemente como si no hubiera una salida al embargo de Estados Unidos. Y la salida se llama libertad de empresas, garantías legales y constitucionales para la empresa privada, no cooperativas, ni trabajadores cortadores de uñas, ni peluqueros por cuenta propia. La empresa privada de verdad. Continúa el concepto de revolución de Fidel Castro. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la realidad, de la verdad y de las ideas. Quiero repetir esta parte. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. Si no existe fuerza en el mundo, señor Miguel Díaz-Canel, capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas que ustedes defienden, ¿por qué se le niega el derecho a crear empresas al pueblo cubano? Si no existe una fuerza capaz de derrocar la fuerza de la verdad y de las ideas que ustedes defienden, no se pueden defender una verdad ni una idea a costa de quitarles los derechos a un pueblo entero. Es hipócrita, es cobarde asumir este concepto y asumir una empresa estatal socialista como medio de esclavitud moderna. Continúa para finalizar este concepto de revolución de Fidel Castro. Es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Creo que no está mal soñar, creo que no está mal desear un mundo mejor, pero para desear un mundo mejor, primero hay que hacer la tarea en tu país. Vuelvo y repito, contra el embargo de Estados Unidos nada podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es burlar el embargo, que es darle los derechos legales y constitucionales al pueblo cubano para crear empresas. Y dice Fidel, es unidad. Debemos unirnos todos los cubanos a exigir que después de 62 años de entrega incondicional al partido, a la revolución cubana, a Fidel Castro, debemos unirnos y exigir el derecho que tiene cualquier ser humano en el mundo a crear empresas. Este derecho que tienen los empresarios extranjeros que hacen negocios con el régimen de Cuba. El régimen de Cuba no hace negocio con la empresa estatal socialista de España, ni de China, ni de Rusia. El régimen de La Habana hace negocios con empresarios privados chinos, rusos, italianos, de todas las latitudes. Entonces, ¿por qué no se pueden canalizar esas ganancias hacia el bolsillo de empresarios particulares cubanos? ¿Es que acaso es un secreto a voces que la empresa estatal socialista es un medio de esclavitud, de dominar al pueblo por el hambre? Y dice este concepto, revolución es unidad, es independencia. Pues que sean independientes todos y cada uno de los cubanos,
que no estén presos a un salario por parte del gobierno en una empresa estatal socialista ineficiente. Es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba. Tenemos que luchar, estamos luchando, pero es imposible luchar si los que promueven la lucha censuran al propio pueblo. Y es hipócrita soñar con sueños de justicia para el mundo cuando no hay justicia dentro de los conceptos revolucionarios cubanos, cuando no hay justicia para el pueblo que ha apoyado a la revolución cubana, cuando no hay justicia para pedir justicia. Los que proclaman la justicia no practican la justicia, sino que practican la injusticia. Y me dice por aquí Ángel Benítez, mi hermano Miguel, imagínate que los demás extranjeros no pueden usar los dólares en Cuba. ¿Te imaginas cuántos cambiarán su destino turístico y a otros países que sí permiten el dólar? Dominicana, Puerto Rico, aquí no puedo seguir viendo. Jamaica, Bahamas, exactamente, Angelito. Ellos lo quieren todo y lo quieren a la fuerza. O sea, vas a venir, vas a gastar tus dólares, pero te voy a poner las medidas absurdas que a mí me dé la gana. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ninguno de ellos va a quedarse sin comer, porque no fluye el turismo. Porque ninguno de ellos va a dejar de tener combustibles en sus Mercedes, en sus carros. Ninguno de ellos va a andar en guagua. Entonces, a ellos no les importa. Pero a nosotros sí, Angelito. Por eso debemos explicarle todos los días al pueblo cubano que el embargo puede ser burlado. Lo único que para burlar el embargo hay que darle al pueblo cubano los derechos que le han sido negados y que son derechos universales. Y ellos son los defensores de la justicia en el mundo. Aparentemente en Naciones Unidas son los defensores de toda la justicia. Y lo que está pasando es que se le ha roto esa hegemonía que tenían sobre los medios de comunicación, y con la era del internet, pues cualquier cubano es un periodista, cualquier cubano genera una noticia, cualquier cubano te pone a pensar sobre las desigualdades de la familia de la cúpula en Cuba, respecto incluso a los hombres que pelearon con ellos, al lado de ellos, hombro a hombro, a los que hoy le arrojan un hueso pero le quitan el dólar de la circulación de la calle, para que no puedan recibir de alguna manera el aseo, los alimentos que necesitan para comer. Dice Ángel, no les importa el pueblo ni el país. Es el capricho de una bola de narcotraficantes, ladrones, asesinos y estafadores. No es un capricho, Ángel. Ellos están defendiendo a ultranza su hegemonía, su poder avasallador a costa del hambre y la miseria, de la muerte del pueblo cubano. Y ahora que toco el tema, ¿verdad? Me llega por WhatsApp personas desesperadas en Camagüey, en varias partes del país. En Nuevitas la gente está cayendo por COVID como si fueran moscas, ¿verdad? Y Esteban Rodríguez entró el otro día a la prisión y ya estaba contagiado de COVID. A pesar de estar aislado, esposado manos y pies, está contagiado
Esteban Rodríguez, el periodista independiente que trabaja para ADN, si no mal no me equivoco. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Están utilizando esta pandemia para exterminar a la oposición. Porque no entiendo que un hombre que está en una celda aislada, y por suerte Esteban parece que es resistente al COVID, y lo último que vi de él estaba asintomático. Pero yo me pregunto, ¿cuántos presos políticos en Cuba son asintomáticos y resistentes al COVID? ¿Cuántos quedarán o sobrevivirán después de cumplir estas sanciones absurdas por ejercer derechos, por ejercer los conceptos, por ejercer el derecho a exigir la igualdad y la libertad plena? Entonces, estará siendo utilizada la pandemia en Cuba como un arma biológica contra la oposición. Vuelvo y repito, Esteban Rodríguez, esposado de manos y pies, en una celda aislada en la prisión de Guanajay, provincia Artemisa, a escasos 12 kilómetros de mi casa. ¿Cómo está ese hombre contagiado? ¿Qué está pasando? ¿Quién va a responder por la vida de los opositores que están siendo detenidos en Cuba? Tendremos que acudir a instancias internacionales para que se garantice la vida de los presos políticos. Es algo que me preocupa sobremanera, el tema de los presos políticos y los contagios de COVID. Pareciera al pueblo todo es multas de 2.000 y 3.000 pesos por propagación de epidemia, por bajarse el cubrebocas para escupir. Te ponen 2.000 pesos de multa. Y la seguridad del Estado, los militares han introducido el COVID a todas las prisiones del país y están muriendo personas. No se le está dando la difusión, pero en todas las provincias están muriendo presos de COVID en situaciones de desnutrición, en situación de incluso contagiarse y morir sin asistencia médica. Eso está pasando hoy en Cuba. Y hago un llamado a quienes tengan el poder, a quienes puedan hacer una campaña para que se revise el sistema penitenciario cubano en estos momentos de pandemia. Dice Angelito: Miguel, el matrimonio que secuestraron y le destruyeron su casa en Alquizar, que su suegro apareció ahorcado. Exactamente, ese señor apareció ahorcado y ni siquiera le hicieron autopsia. Pero bueno, ese señor no estuvo detenido. Pero no hubo un proceso investigativo. Ese hombre, esa familia no tuvo las garantías de saber si su papá se suicidó o si alguien le quitó la vida a este señor. Y sobre esta pareja que estábamos hablando con Angelito, me dice Angelito que el muchacho murió de COVID ayer. ¿Cuál muchacho, Angelito? ¿El yerno del ahorcado? Sí, ya sé que murió el muchacho ayer. Pero te estoy hablando... A ver, el matrimonio de Alquizar. El marido de la muchacha
No te lo puedo creer, Ángel. No te puedo creer que ese muchacho murió. ¿De qué murió? De COVID. El muchacho murió de COVID ayer. Imagínense esto, caballeros. Imagínense esto y se lo voy a buscar en un segundo. Espérenme. Mira, Angelito, esta noticia que me estás dando. Esta noticia que me estás dando. Vaya, mira, mi piel... no puedo creer esto. Señores, reciban esta información, por favor. Y sé que me voy a demorar un poquito en encontrar esto. Pero lo que me está diciendo Angelito... Lo que me está diciendo Angelito ahí es... Señores, un matrimonio de Alquizar, en la provincia de Artemisa, que salió a repartir unos papeles invitando al pueblo cubano a salir a protestar. Esos muchachos fueron metidos a la cárcel, les quitaron sus niños, los niños los llevaron para un hogar de niños desamparados. Luego Angelito y otros hermanos más nos pusimos en contacto con gente en Cuba para apoyarlo, para rescatar a esos niños, para que fueran con su familia. Al final no sé en qué pararon los niños, pero ahora me está diciendo Angelito, cuando esos muchachos fueron detenidos, el padre de la muchacha salió. Y es lo que les quiero mostrar. Ay, perdón. Señores, esto es un caos. Esto es una locura. Imagínense ustedes lo que estoy hablando. Parece que están utilizando la pandemia, esta plaga, este virus, para eliminar a la oposición. Señores, miren, estos muchachos de los que estamos hablando con Angelito, los metieron presos por ser activistas de la cola de la libertad, de la última cola. Le quitaron a sus niños. El papá de la muchacha, en un estallido de ira, salió con los papeles de la cola de la libertad y los repartió. Aquí está, este es el padre del matrimonio que estamos hablando. Esto es para ti, Díaz Canel. Ya estoy cansado de tanta represión. Para que sepa, me están matando de hambre a mí al pueblo cubano. Esto es patria y vida hasta la muerte. Y vamos a luchar. Queremos una Cuba libre, independiente, una Cuba mejor, donde exista la libertad, donde podamos comer. Queremos un país libre. Para eso luchó Martín Maceo, por un país libre. Nos están matando de hambre. Patria y vida hasta la muerte. Patria y vida, para que sepan. Patria y vida. Hay que matarme. Para que sepan. No creo en nadie. Señores, ese hombre, después de hacer esa acción, porque le llevaron a su hijita y a su yerno presos, la policía montó una persecución feroz sobre este señor. Y el hombre se dio a la fuga hasta que fue encontrado, creo que detrás de su casa, en unos arbustos, ahorcado. Se pidió, se exigió que fuera a medicina legal, que se investigara la muerte, y dijeron que se había suicidado y lo cremaron. No dejaron ningún tipo de evidencia sobre la muerte de este señor. Y ahora me está comunicando Angelito que el yerno de este señor, preso con la hija de este señor, por lo que este señor hizo esta acción de repartir, de tirar al aire los papeles de la cola de la libertad. Ahora me está diciendo Angelito que el yerno de este hombre se murió de COVID en la cárcel hace unos días. Y los hijos y la madre, la esposa de este muchacho que me está diciendo Angelito, que se murió de COVID en la prisión, está en la cárcel. Y los niños de este matrimonio, niños que perdieron
a su papá, acaban de perder a su papá, pero que hace unas semanas perdieron a su abuelo por hacer algo que es un derecho en cualquier lugar del mundo. Y ahora me estoy enterando por aquí con ustedes también al mismo tiempo. Está en el centro de aislamiento la esposa. Bueno, la esposa, me imagino que sí, me dice Angelito que está en un centro de aislamiento. Pero imagínense las consecuencias de ejercer un derecho a protestar. Un derecho reconocido en la Constitución, que ellos, la Constitución la hacen un estropajo y limpian los calderos con ella. Por ejercer un derecho, esta muchacha y sus hijos perdieron al papá, al abuelo y al papá. Y ahora acaban de perder, me dice Angelito, estas criaturas a su papá. Contagiado de COVID, otro contagiado de COVID en la cárcel. Otro opositor que muere y que no he visto por ningún lado, Angelito. Yo me estoy enterando de esto ahora. Estas cosas hay que denunciarlas. La niña está bajo tratamiento psicológico. La niña, el hombre, imagínense ustedes. Este matrimonio que perdió a su papá y que ahora pierde al hombre del matrimonio, la hija de este señor está bajo tratamiento psicológico, una niña de 6 años. O sea que la revolución cubana es ineficiente para producir, pero está haciendo un trabajo excelente para generar odio hacia el comunismo dentro de Cuba. Sí, él se contagió en la cárcel. Esa parte la entiendo, Angelito, porque él estaba preso. ¿Me entiendes? Entonces, pero ¿quién responde? ¿Quién responde por las muertes por COVID en las prisiones de Cuba, Angelito? Positivo. Aparte de eso, les destruyeron la casita donde estaban viviendo, con todos sus bienes dentro. Se la destruyeron. Esta mujer, cuando Angelito, y no van a dejar salir a esa muchacha. La última vez que hablamos, pues que como que se estaba gestionando una fianza para ella. Imagínense ustedes, señores, a esta mujer no solo le destruyeron la casa, no solo le destruyeron todos los bienes que tenía dentro de la casa, porque la casa no era propia. Perdió a su padre y ahora pierde a su esposo. Imagínate, ahora esa madre queda sola con 2 hijos pequeños, son 2 niños. Y recuerda que también le destruyeron la casa con todo dentro. Sí, exactamente. Esa mujer ahora, imagínense, si para una persona fuerte, saludable, con todas las ganas de luchar, salir adelante desde cero es difícil, y más difícil en Cuba, donde se violan todos los derechos económicos del pueblo. Imagínense ahora esa mujer sola, con sus 2 niños, y con ese gran trauma de explicarle a sus hijos que no van a volver a ver ni a su papá ni a su abuelo, por una causa política. Y retomo lo que estaba diciendo antes de esto. Están usando la pandemia para eliminar la oposición en las cárceles. Y esto hay que denunciarlo. Sobre la libertad de la muchacha, me dice Ángel, no se sabe. Ya tiene aprobada la fianza, iban a salir pero le hicieron un PCR y dio positivo. Ah, pero ella también está contagiada de COVID. Imagínense, señores. Si ellos estaban presos, no estaban juntos, porque no hay una cárcel mixta. ¿Me entiendes? Él estaba en una prisión de hombres. Angelito,
corrígeme si estoy equivocado, él estaba en una cárcel de hombres y se contagió de COVID. Ella estaba en una cárcel de mujeres y se contagió de COVID. ¿O no? Porque no hay prisiones en Cuba mixtas. Entonces, qué casualidad. Muere el padre y no le hacen autopsia. Ahora el esposo se contagia de COVID y lo deben haber atendido bien tarde, porque el hombre era un hombre fuerte, pero murió. Entonces, en esto estamos. Esto es lo que se está viviendo en Cuba. ¿Me entiendes? Y están utilizando el COVID como un arma biológica contra los presos políticos cubanos. Así es, no sabemos si ella estaba positiva, pero la retienen en el centro de aislamiento, sí. Pero Angelito, en algo tenemos que estar de acuerdo. Al muchacho lo dejaron velar 2 horas, claro. ¿Y por qué no dejaron velar? Yo quiero decirles a ustedes que cuando apareció el cadáver del padre de la muchacha, no lo dejaron ni ver. No hubo autopsia, no hubo velorio, pero fue una muerte violenta. A este se lo echaron con el COVID y le van a dar 2 horas de velorio. Señores, es difícil de decir, es duro de creer, pero en Cuba se está utilizando el COVID como un arma biológica en contra de los presos políticos. Y es una denuncia que hay que investigar, hay que llevar a instancias internacionales para que se haga una investigación profunda al respecto. Esta gente no tiene ética, esta gente está desesperada y cada opositor es una piedra en el zapato para sus intereses de mafia. Porque cada vez que sale un cubano nuevo exigiendo sus derechos, es más difícil cuando salen a hacer sus discursos hablar en nombre del pueblo cubano. Por eso es que el cubano tiene que hacer conciencia y a todas las reuniones, a todas las cosas políticas que convoca el gobierno y el partido en Cuba, no hay que ir. Porque por eso no te pueden meter preso. Pero si les demuestras que el pueblo no está con ellos. Técnicamente, señores, los dictadores no entregan el poder bajo ningún concepto. Pero técnicamente, si el pueblo cubano en pleno dice no queremos más Partido Comunista, técnicamente en pleno, toda esa fuerza militar, toda esa contrainteligencia militar puesta en función de mantener el monopolio de la familia Castro y el Partido Comunista se deshace como un castillo de naipes, porque toda esa fuerza militar está sustentada sobre el falso concepto de que el país, el pueblo cubano completo, apoya la revolución. Por supuesto que el día que le demostremos lo contrario, tampoco van a entregar el poder. Porque los dictadores, por eso son dictadores. Porque no entregan el poder si no son sacados por la fuerza. Y mucha gente, hace meses, me estoy acordando ahora, cuando recibíamos todos la invitación a apoyar actos violentos y algunos tontos cayeron en ese ejercicio de decir sí en las redes sociales, pero yo en lo personal cuando me invitaron a apoyar actos violentos dije que yo no apoyaba actos violentos.
Y así sucesivamente, estoy hablando de los últimos meses de 2020, así sucesivamente denunció El Gato, que lo habían invitado a apoyar a actos violentos, lo denunció Eliezer Ávila, lo denunciaron varios influencers. Y después salió en el noticiero de la televisión cubana aquel muchachito menor de edad diciendo que le habían pagado, pero que él no sabía quién era para hacer no sé qué cosa. Entonces, señores, toda esta estrategia es echada por el suelo cuando el pueblo cubano demuestre apatía. Ni siquiera les pido que salgan a las calles a protestar para que los metan presos. Apatía total al CDR, a la circunscripción, a esas falsas elecciones de delegados que al final escogen ellos allá arriba al poder del Estado, llevan a los mismos payasos manipulados a los que le dicen tú vas a votar por este y tú vas a votar por el otro. En esas falsas elecciones, señores, no hay que participar ni en la base. Así mismo es. Hay que pararles el país, huelga general indefinida. Y Angelito, ¿tú sabes cómo se para el país? No hay que ir a las calles para pararle el país. Es todo el mundo en su casa. Angelito, lo que hacemos todos es importante, pero yo no duermo buscando la manera de hacerle entender a mi pueblo. Y creo que lo más cercano que he logrado para que la gente entienda es esta campaña por los derechos económicos, por el derecho a crear empresas para burlar el embargo, aclararle a la gente, al pueblo cubano, que el embargo es contra el gobierno, que si el gobierno de Cuba realmente quiere ver al pueblo cubano feliz, con medicamentos, sin hambre, viviendo en casas decentes, lo único que tiene que hacer es legislar para aprobar el derecho a crear empresas en el país. Por supuesto que no confiamos en los comunistas. Ya vimos después del año 59 cómo Fidel Castro le quitó todos sus bienes a todos los empresarios privados. Entonces, queremos derechos económicos, derechos para crear empresas, pero con garantías legales, jurídicas y constitucionales. Porque a los chinos que tienen ahí en el Mariela Castro en 2019 lo fue a votar de ahí del Mariel, y los chinos le dijeron, sí, nos vamos, páguenos todo lo que nos debe. No, el país no tiene dinero, entonces aquí vamos a estar. Bueno, esa es la diferencia, Angelito, entre una cooperativa y una empresa privada. ¿Me entiendes? Ese derecho que tiene la empresa sobre el bien, sobre el terreno, sobre el área que ocupa, que tiene rentada, ese es el derecho que necesitamos los cubanos para crear empresas en Cuba. Y vuelvo y le repito, Angelito, le repito a toda la gente, señores, el embargo puede ser burlado. El hambre se puede acabar. La falta de medicamentos se puede acabar. Solamente hace falta, pueblo de Cuba, que el gobierno de La Habana legisle a favor de la creación de empresas privadas para los cubanos. Si ellos hacen oído de que no hay fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza, la verdad de sus ideas, pues que respeten el derecho a crear empresas de todos los cubanos y que defiendan sus ideas, pero respetando el derecho que tiene el pueblo a crear empresas. Que no se utilice a la empresa estatal socialista como una herramienta de esclavitud moderna. Es bien sencillo.
exigirle a Estados Unidos, máximo después de que hace menos de una semana Estados Unidos acaba de aprobar la ley de indemnización para las víctimas del síndrome de La Habana, para los funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana que fueron víctimas de ataques sónicos. Incluso después de esto, es tonto y absurdo pensar que Estados Unidos puede flexibilizar o quitar el embargo. Pero el embargo, sin embargo, valga la redundancia, puede ser burlado, porque el embargo, pueblo de Cuba, el embargo es contra el gobierno, el embargo no es contra ti. Si el gobierno te da el derecho a crear empresas, tú puedes hacer negocio con cualquier empresario del mundo y cualquier empresario del mundo va a poder hacer negocios contigo sin que el embargo, la ley del embargo lo sancione. Entonces este es el mensaje para todos los cubanos. El embargo puede ser burlado. Buenas noches, que Dios los bendiga, libertad, patria y vida.